Empezaremos con la ponencia de Laura Saldivia, quien nos acompaña vía remota. Muchas gracias, Laura, por su conexión, y haré una breve lectura de su semblanza. Laura es especialista en laicidad, sexualidad y género. Ha recibido los títulos de doctora en Derecho y magíster en Derecho también de la Universidad de Yale en Estados Unidos. Obtuvo su título de abogada en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Es profesor en temas de Derecho Constitucional y Derechos Humanos en la Maestría de Derecho de la Universidad de Palermo y en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de La Matanza. Laura también es profesor en distintos programas de especialización de la Facultad de Derecho de la UBA, institución donde ha enseñado elementos de derecho constitucional y constitucional profundizado en el grado. Ha sido profesora de Derechos Humanos y Derecho Constitucional de la carrera de Estudios Políticos de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Trabaja como asesora jurídica en el Ministerio de Seguridad de la Nación. Trabajó también en la Secretaría de Derechos Humanos como asesora jurídica y en el Instituto de Políticas Públicas de Derechos Humanos del Mercosur como responsable de proyecto de investigación. Sus áreas de trabajo incluyen la sexualidad y su relación con el derecho, laicidad, teoría constitucional y globalización, igualdad y no discriminación, temas sobre los cuales ha publicado en español y en inglés en libros y revistas especializadas. Entre sus publicaciones más recientes se encuentra el libro Subordinaciones invertidas sobre el derecho a la identidad de género, que hace un momento nos mencionaba también la doctora Rafaela. Y bueno, sin más, le cedo la palabra a la doctora Laura Saldivia, quien nos dará el tema que es género. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por la invitación de parte del Instituto y del Observatorio. Es para mí siempre un gusto estar entre amigos conversando. Bueno, mi idea era hacer una pequeña introducción sobre qué es el género, qué es lo que se entiende por género. Creo que esa era un poco la invitación que me formularon, ¿no? Por supuesto que la palabra género significa muchas cosas, ¿sí? Y de hecho muchas veces significa cosas muy distintas y encontradas, de hecho. Y el significado que uno le pueda llegar a otorgar o el tipo de significado que uno puede estar mirando va a depender de un lugar y un momento determinado, ¿sí? En el cual se inserta esa palabra. Entonces, esto me lleva a intentar hacer una suerte de un poco de historia del término, ¿sí? Y en especial vincularlo con esa otra palabrita, sexo, que siempre, ¿no?, nos genera estas dudas de cómo se vincula el sexo con el género, ¿sí? Así que esa va a ser un poquito mi presentación y traerla hasta el día de hoy, en qué estado estamos respecto de qué es el género hoy. A ver, la mirada binaria, focal, clásica, entiende que hay algo que es posible definir como hombre y mujer, ¿sí? En forma fija, estable, precisa, ¿sí? Y que el género y el cuerpo se refieren a cosas distintas, ¿sí? El cuerpo entendido como el sexo y el género se refiere a cuestiones distintas, ¿sí? El cuerpo se refiere a la materialidad biológica, indiscutible, natural y fija, y el género es aquello que se construye socialmente, ¿sí? Y por supuesto que el género sigue al cuerpo, ¿sí? Es más, una forma de ponerlo es que el cuerpo es destino de género, ¿sí? Del género que va a tener una persona. Esto lo habremos leído muchas veces en muchos textos, ¿no? Lo socialmente construido el género, el cuerpo, la biología, el sexo, ¿sí? Es así como se suele presentar y explicar el tema y la relación entre el sexo y el género. Mi idea en esta pequeña presentación es justamente cuestionar esto y mostrar cómo ese entendimiento binario, focal,
no da cuenta de las complejidades y de las riquezas que tiene el género. Acá es importante entender que esta discusión sobre lo que es el sexo y lo que es el género se mantuvo dentro de el marco epistemológico de lo natural y de lo social, ¿sí? Digamos, esto que estoy diciendo se vincula con eso, ¿sí? Con lo que es natural social, como si fuera posible determinar un campo separado para cada uno de ellos, ¿sí? Como si hubiera algo así natural, totalmente separado de lo social, ¿sí? O de lo construido en términos culturales. La conformación del género que se aparta de la tradición binaria, vamos a ver un poco más adelante. Disculpen, están mis perras enloquecieron un segundo, me estoy en mi casa. Ahí estoy esperando que se calmen. La conformación del género que se apartan de la tradición binaria, vamos a ver que van a ser quienes van a desafiar este entendimiento, este marco binario del que estoy hablando, y que van a desestabilizar los límites que separan los elementos de este par opuesto, ¿sí? Hacia ahí también es hacia donde va mi presentación, ¿sí? Esto es algo importante, hasta la década del 50 digamos, la palabra género no aparecía, no existía, ¿sí? Se entendía que había un sexo verdadero, que era el que se podía observar, el que era mirable, ¿no? El que era tangible. Que esto se refería tanto, primero a los genitales externos, luego se va a referir a las gónadas y luego al sexo cromosómico, ¿sí? Pero hasta la década del 50 este era el entendimiento que había respecto del sexo o de la sexualidad humana. Luego, a partir de la década del 50, sobre todo con las teorías del profesor, del sexólogo y psiquiatra John Money, va a aparecer la idea del género óptico, del género óptimo, que va a venir a desplazar la idea del sexo verdadero, ¿sí? El género óptimo va a decir que es muy importante el sexo de crianza, ¿sí? Digamos, que no hay una identificación natural entre la biología, el sexo ese biológico, y la identidad de género que después la persona pueda adoptar. Y aquí es donde se introduce esta palabrita género, ¿sí? Como si fuera algo socialmente construido, ¿sí? Y de acá es de donde viene este entendimiento binario que todos tenemos. Y la idea de esta teoría es que la asignación del género debe basarse en un resultado óptimo esperado en términos de funcionamiento psicosocial, reproductivo, ¿sí? Esta teoría es muy interesante porque esta teoría pasa a incorporar este elemento cultural, ¿no? Cuando incorpora la importancia de la crianza, incorpora este elemento cultural y la idea de que entonces un género se puede de alguna forma construir, ¿sí? Socialmente. Ya no solo está centrado, como yo les decía, en el aspecto biológico, en el cuerpo, en la carne, ¿no? Sino que aparece acá este aspecto social. Esto va a ser especialmente bienvenido por el feminismo en la década del 60, en la década del 70, porque justamente permitía cuestionar los estereotipos de género, en el sentido de que a una biología no se le seguía necesariamente de forma fija determinados roles, ¿sí? Esto sobre todo aplicado a los roles de la mujer fuera del espacio público y restringido al ámbito privado, ¿no? Entonces, la teoría de Money ofrecía esta oportunidad para apartarse de las limitaciones que la biología y las normas sociales imponían a las mujeres, ¿sí? Entonces, esta distinción sexo-género, de nuevo, acá pasa a tener si quieren, otra interpretación nueva, distinta, que va a servir de base para el feminismo, ¿sí? Va a facilitar entonces los estudios feministas sobre la variabilidad histórico-cultural del género, ¿sí? Y va sobre todo a permitir a desnaturalizar esta supuesta vinculación fija que hay entre el sexo y el género.
Y por supuesto, digamos, ya un poco más avanzado va a cuestionar la hegemonía heterosexual y luego el sistema de jerarquía que hay entre estos géneros, ¿no? Entre los sexos masculino y femenino. O sea, en ese contexto es en el que se da esta asociación que hay entre John Money y las feministas, o sea, entre la teoría de John Money y el feminismo. Pero acá es donde se va a producir, a su vez, un punto de conflicto y de cuestionamiento importante, porque en definitiva, este feminismo al que estoy haciendo referencia, por supuesto hay muchos feminismos, estoy intentando, digamos, condensar algo que es muy complejo, pero en términos generales este feminismo en realidad no va a estar discutiendo las diferencias sexuales, o sea, este feminismo no va a estar discutiendo que no va a poner en dudas la existencia de algo así como un hombre o como una mujer, ¿sí? Estas dos categorías estancas no son puestas en duda. Sí, es puesta en duda los estereotipos, los roles que se sigue de esto, pero no la base, ¿no? Que es la existencia de algo discernible como hombre o mujer, ¿sí? Esto recién va a ser discutido y sobre todo puesto en evidencia para fijar más o menos una fecha, uno podría decir a partir de la década del 90, con toda la lucha y de los movimientos, por empezar por el movimiento intersex y luego del movimiento transgénero. Pero antes de esto es importante una parte de esta historia que es importante entenderla, que es esta concepción del género como lo socialmente construido y del sexo como una materia biológica fija, ha llevado a que aquellas personas que presentan genitales ambiguos, o sea, que no son subsumibles en esa categoría de hombre o mujer, ha llevado a las ciencias médicas a subsumirlos de forma cruenta y violenta, ¿sí? A utilizar las tecnologías de género disponibles, que ya estaban siendo disponibles a partir de los 50 con la posibilidad de realizar reasignaciones de género a través de cirugías. Se va a utilizar todo este dispositivo médico para acomodar esos cuerpos que no eran definibles, cuyos cuerpos no presentaban cierta ambigüedad conforme ciertos estándares y no eran definibles como hombre o mujer siguiendo determinados parámetros, ¿sí? Entonces, en definitiva, la teoría de John Money lo que va a llevar es a corregir estos cuerpos, va a llevar a que en aquellos niños que presentaban ciertas características intersex, a corregir esos cuerpos a través de cirugías mutilantes, ¿sí? Entonces acá es donde uno puede ver las complejidades que empieza a presentar esta teoría, que en algún momento al feminismo le pudo haber servido para derribar ciertos estereotipos de género, pero que en la base, al no cuestionar ideas fijas sobre lo que son hombres y mujer, la consecuencia de ello ha sido la mutilación de los cuerpos que no eran discernibles como aquellos cuerpos claros de hombre y mujer, ¿sí? Luego, si algo de lo que estoy diciendo no es claro, por supuesto, acepto cualquier pregunta para aclarar este punto, ¿sí? Entonces, en la década del 90 lo que va a surgir, ubiquémonos, la década del 90 es una década donde no solo cae el muro de Berlín, aparecen las redes, se produce un momento de avance tecnológico muy importante, que permite a la gente conectarse entre sí de una forma que hasta ese momento no existía, a través de las redes, sobre todo en cuestiones de temas médicos, en problemas de salud, que va a llevar a que un montón de personas que habían sido sometidas a este tipo de cirugías, cuya característica tenían el secreto como la regla primaria, ¿sí? Donde el bebé que era intervenido no debía saber, nunca se le debía contar que había sido sometido a estas cirugías de normalización corporal. Lo que va, digamos, a suceder en los 90 es que estas personas que ya tienen 20, 30 años empiezan a preguntar el porqué de sus cuerpos, de las cicatrices que presentan,
de las imposibilidades como no poder tener orgasmos, de las mutilaciones que presentan, y empiezan a indagar en su historia médica. Empiezan a pedir sus historias clínicas, a hablar con sus padres, que hasta ese momento el protocolo indicaba que no tenían que decirle la verdad, que tenían que mantener el secreto, ¿sí? Entonces, se produce un descubrimiento de un proceder médico muy cuestionable, y sobre todo se generan alianzas, lo que permite conocer experiencias comunes, ¿no? Extendidas. Entonces va a ser el movimiento intersex quien ponga en el tapete la discusión sobre esta idea de hombre o mujer como cubículos estancos, ¿sí? Fijos, y como los únicos válidos, ¿sí? Para pensar la sexualidad humana. Entonces, acá lo que vamos a ir viendo es una idea, digamos, va a ir surgiendo una idea de género un poco distinta a la que presenté antes, donde lo que se va a entender es que el cuerpo, no es cierto que el cuerpo o el sexo sea esa materia física, natural, indubitable, sino que por el contrario, ese cuerpo está leído a través de una norma, ¿sí? Y esa norma es el género, es este género social, es el entendimiento que tenemos sobre lo que es un hombre, lo que es una mujer, ¿sí? Y esto es algo que se construye socialmente. Entonces, cuando miramos el cuerpo de una persona, estamos, en definitiva, mirándolo con un lente que viene atravesado por este entendimiento, en definitiva, social, ¿sí? Esto lo que nos lleva es a entender que no existe una materialidad biológica que nos diga algún tipo de verdad, ¿sí? Sino que esa materialidad, ese cuerpo, está necesariamente leído a través de una norma que en este caso es el binarismo de género, ¿sí? Un binarismo que, esto también es interesante, tiene esta característica oposicional, ¿no? Y que esto lo digo más a la pasada, después si quieren lo profundizamos, pero la característica que tiene este binarismo oposicional son todas las características de la modernidad, con su idea basada en que uno de los elementos del par va a estar por encima, jerárquicamente superior al otro elemento del par. Piensan en elementos como naturaleza-hombre, público-privado, extranjero-nacional, ¿sí? Estamos en la modernidad está llena de estas categorías oposicionales que tienen una dinámica interna muy particular y común a todas, que es que los elementos de este par oposicional se definen por oposición, justamente. La definición de una se entiende como oposición, como lo totalmente contrario al otro, y no hay ningún elemento que medie entre estos dos elementos del par, ¿sí? Y eso es lo que sucede con estos dos términos, con sexo y género, que es lo que van a venir a cuestionar las personas intersex y las personas transgénero, ¿sí? Entonces, estamos hoy, si quieren, frente a un entendimiento de la relación entre el sexo y género mucho más compleja, ¿sí? Una relación en la cual nos apartamos de este binarismo en el que nos hemos criado directamente. Acá es interesante que entonces hoy pensar la relación entre sexo-género como primero una relación que entiende la ficción de los conceptos como hombre y mujer, ¿sí? Los conceptos de hombre y mujer hoy por hoy son dos ficciones, ¿sí? Acá uno puede decir que lo que voy a exponer ahora, estoy siguiendo a Butler, a Preciado, a todas las teóricas del feminismo queer, que en definitiva lo que dicen es que el género es la norma a través de la cual se piensa el sexo, ¿sí? El sexo biológico es resultado de una lectura ideológica del cuerpo, ¿sí? El cuerpo es un sistema que al mismo tiempo produce y es producido por significados sociales, es resultado de acciones combinadas y simultáneas entre lo natural y lo social, ¿sí? El sexo no solo funciona como norma, sino que es también parte de una práctica regulatoria que produce los cuerpos que gobiernan. Tiene poder
productivo con capacidad para demarcar, circular y diferenciar los cuerpos que controla, ¿sí? Esta sería, lo que estoy aquí exponiendo sería lo que yo considero que es una mirada actual de lo que es el género, ¿sí? Como distinta a esa mirada binaria del género. Acá lo interesante es tener en cuenta entonces el paso del tiempo, que en definitiva el sexo, el cuerpo, esto lo dice una autora, que a mí me gusta la idea, que el cuerpo es un espacio fantasmagórico, imaginario, de formas diversas, a lo largo del tiempo y en contextos culturales variados, porque esto también es importante traer acá a la mesa, que el género también va a significar cosas distintas según donde uno esté parado, ¿sí? Hay culturas que reconocen un tercer género, digamos, que está totalmente naturalizada la existencia de un tercer género, así como han sido reprimidas las culturas que tenían tercer género por parte de las colonias. Hay otras culturas que esto está totalmente normalizado dentro de sus culturas. Entonces, hay diferentes interpretaciones sobre lo que es lo normal, lo natural, lo ambiguo, según el momento, la cultura, el lugar donde estemos ubicados. Yo, por supuesto, lo que acabo de presentar, a Butler, a Preciado, etcétera, es la mirada que yo considero que hoy es la que uno debería adoptar para referirse al género y entender los temas vinculados sobre todo a cuestiones de complejidad, ¿sí? Y esto nos lleva a un par de temas, y con esto yo no quiero acaparar el tiempo, entonces estaría solo mencionándolos para después, si ustedes quieren, se profundizan, que tiene que ver cuál es el rol de la autoridad médica en todo esto. Este es un tema que es esencial a la hora de pensar cualquier cuestión vinculada al género, sobre todo a la transgeneridad, ¿no? que viene a desafiar ese modelo binario, y sobre todo cuál es la relación entre la autoridad médica y el derecho, ¿sí? Dado que el derecho tradicionalmente se ha servido, ¿no? de la autoridad médica para establecer sus normas, ¿sí? O pensemos en las pericias en los distintos juicios, ya sean civiles, penales, ¿no? El lugar que tienen las ciencias médicas para el derecho es muy grande y en definitiva por esto que se presenta como con aspiraciones de verdad, ¿sí? de verdades no cuestionables, ¿sí? La ciencia médica tiene esta sentencia muy fuerte sobre el derecho. Entonces, llegado acá a este nudo, que me parece que es un nudo muy interesante, ¿por qué? Porque me parece que hoy en día, ya para hacer un análisis más del presente, y sobre todo un presente que yo creo que es el presente que se está conformando y hacia donde claramente estamos yendo en todas partes del mundo, yo veo ahí una tendencia hacia un modelo distinto de entendimiento de la relación entre las ciencias médicas y el derecho, y de entendimiento del género, ya en términos más generales. Hoy en día la prevalencia es de una mirada que toma al género como lo define, y acá lo voy a leer, como lo define los principios de Yogyakarta, ¿sí? Que es quienes han brindado esta definición de género, que luego vamos a ver cómo se va a ir esparciendo por distintos sistemas jurídicos, ya sean nacionales o internacionales, ¿no? Y los principios en su preámbulo dice que la identidad de género se refiere a la evidencia interna individual del género, tal como cada persona la siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo, que podría involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios médicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que la misma sea libremente escogida, y otras expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y los modales. Esta definición es central para entender qué es lo que hoy está aconteciendo respecto de temas vinculados al derecho a la identidad de género, ¿sí? Esta mirada ha sido receptada por organismos del derecho internacional de los derechos humanos a partir del año 2009. Ha sido receptada por la legislación argentina en el año 2012 en su ley sobre el derecho a la identidad de género,
que luego va a ser a su vez emulada por varios países de Europa y en particular de Latinoamérica, o por la Corte Constitucional India, los países Pakistán también, Nepal en su constitución, donde estamos viendo una suerte de cambio de paradigma hacia un modelo del género centrado en la autopercepción del género, que lo que hace este entendimiento de la autopercepción del género como el criterio válido para establecer de qué género es una persona es el desplazamiento de las autoridades médicas para determinar cuál es el género de una persona, ¿sí? Entonces acá, volviendo al punto que yo decía, en dónde está parado la autoridad, las autoridades médicas y la responsabilidad que tienen las autoridades médicas en la cantidad de mutilaciones y de vidas arruinadas de las que es responsable, hoy nos encontramos en un momento en el que la concepción sobre el derecho a la identidad de género les quita esa potestad, esa autoridad que habían tenido hasta hace muy poco, y no solo a los médicos, sino también a los jueces, ¿sí? Que, como yo les decía, los jueces lo que han hecho siempre fue afincarse, basarse en lo que decían los médicos o las ciencias médicas en general. Entonces, solo para sintetizar, yo sé que en el panel de la mañana estuvieron discutiendo la opinión constructiva sobre este tema de la Corte Interamericana. Me parece que es apropiado traerla acá, dado que la Corte Interamericana, la opinión constructiva que estuvieron discutiendo, toma esta definición sobre identidad de género, toma esta definición sobre el género de la persona como aquel autopercibido, como el único género válido para definir el género de una persona, y es la última, digamos, instancia jurídica que se ha desarrollado en el mundo, en este caso a nivel regional interamericano, que va en el sentido que les estaba comentando. Bueno, espero no haber robado mucho tiempo y si quieren me quedo un ratito acá más por si hay algunas preguntas o algo que pueda llegar a agregar, ¿sí? ¿Les parece? Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Laura. Agradecemos muchísimo su participación y pues justo los conceptos de sexo, género, historizarlos para poder entender de dónde vienen, cómo se han ido construyendo y cómo han ido evolucionando, son sin duda fundamentales para poder entender el contenido y alcance de estos derechos de los cuales estamos hablando. De hecho, como ya lo mencionaban antes, ha sido fundamental tanto para el informe de la CIDE 2015 como para la propia opinión consultiva establecer glosarios para poder marcar cuál es el marco conceptual de referencia en el tema de derechos humanos. Y solamente me gustaría agregar, para efectos del caso mexicano, que también se comentaba la importancia de todo el tema de las variaciones en la diferenciación sexual que tienen que ver con la agenda intersexual, que es una agenda muy específica y en la cual también se ha avanzado mucho. En el caso de México, recientemente se cuenta con un protocolo para la atención médica en caso de población LGBTI y de especial relevancia tiene que ver con las recomendaciones que para la atención de la intersexualidad o variaciones en la diferenciación sexual se está dando y que justamente atiende un enfoque de derechos para poder frenar estas cirugías normalizadoras de las que se hablaba. Entonces, recomiendo su lectura, al igual desde luego que la obra buenísima de Laura Saldivia, que tiene que ver con las subordinaciones invertidas sobre el derecho a la identidad de género, que es un documento esencial para poder acercarnos al tema de la identidad de género. Muchas gracias, Laura. Y bueno, paso el siguiente tema, que tiene que ver con qué significa el no reconocimiento legal de la identidad de género, que va a ser a cargo de Kenia Cuevas, quien nos acompaña el día de hoy. Muchas gracias. Kenia es integrante de X Justicia para las Mujeres, cuenta con más de 8 años de experiencia en la defensa de los derechos de las personas que viven con VIH-Sida, basada en los procesos de prevención con respecto a la adquisición del virus, así como de detección por medio de la aplicación de pruebas rápidas y vinculación a los servicios especializados de salud. Ella es promotora y defensora de los derechos de la comunidad LGBTTIQ, particularmente enfocada a la población transgénero y transexual dedicadas al trabajo sexual y en situación de calle y o adicciones. Pues muchas gracias por estar aquí, Kenia, y le doy la palabra. Muchas gracias.
Les agradezco la invitación. Mi nombre es Kenia Cuevas y sí, efectivamente, bueno, tengo un largo trabajo en este campo. Agradeciendo también al Instituto la invitación y a X Justicia para Mujeres que los estoy asistiendo. Bueno, dentro del derecho a la identidad voy a hablar nada más con el caso de la identidad. El hecho de que una mujer de la población LGBTTI que no cuente con una identidad genera un ámbito de violencia extrema, empezando por los transfeminicidios, que bueno, tenemos 59 casos en el año pasado nada más, en un total de 422 durante el periodo del 2007 y al 2017. Con los datos del 2007 al 2017, los estados con mayor cantidad de asesinatos son Veracruz con 39 casos, Guerrero con 37 casos, Chihuahua y Estado de México con 34 casos, Baja California Norte con 36 casos y Ciudad de México con 22 casos. La edad que generalmente ocupan estas mujeres que han sido víctimas generan de los 20 a los 29 años, ¿no? Entonces estamos hablando de una violencia extrema que viven las mujeres de esta comunidad, el cual que no cuentan con una identidad. Desgraciadamente en este país podemos ver una ola de violencia generada también por las estadísticas y las expectativas de vida que tienen las mujeres transgénero y transexuales y transvestis, que genera de 35 a 40 años de edad. El ámbito laboral se genera nada más por 4 secciones, que incluye el trabajo sexual, las personas que hacen el estilismo, posteriormente las personas que están en las cocinas económicas y por último el show transvesti, que son las únicas oportunidades laboralmente que tenemos acceso las mujeres trans en esta identidad. Yo creo que es muy importante tener un reconocimiento de la identidad de género y de expresión de género, porque te da más seguridad, ¿no?, en lo que tú crees, piensas y haces. El hecho de no tener una identificación genera muchos obstáculos para la comunidad LGBTTI. El hecho de generar un acta de nacimiento, el hecho de generar la credencial para votar, no es muy accesible para esta comunidad. Y no es accesible simple y sencillamente no por su expresión de género, sino porque los ámbitos que hacen que sea violentada esta comunidad, los ámbitos son demasiado institucionales. Desgraciadamente las comunidades salen huyendo de sus identidades por violencia, de discriminación, y se genera principalmente pues en la familia, ¿no? El registro civil para hacer el cambio de identidad en la Ciudad de México, y hablo ya de mi experiencia como acompañante a estas comunidades, en el acta de nacimiento veo innecesario el hecho de pedir un acta primogénea para poder hacer el trámite de cambio legal de la expresión de género. De alguna u otra forma, a mí se me hace muy importante poner hincapié que para este obstáculo que genera con la comunidad LGBTI para este cambio, pues podríamos actuar inmediatamente por medio del registro civil para que sea innecesario esta acta, ya que tienen que llegar a los lugares donde sufrieron violencia y de donde vienen huyendo, y tener que tener contacto de nuevo con la discriminación. También otro de los obstáculos que yo observo es el hecho de las comunidades, trabajadoras sexuales viven muchas de las veces en hoteles, pensiones, el cual no cuentan con un domicilio, una residencia donde se puedan identificar su participación. Y esto genera el hecho de que no les puedan atender con el derecho a la identidad. No pueden obtener una credencial para votar si no tienen estos documentos. Una de las propuestas que yo también pongo sería de que pues, por medio de una organización civil, el INE, podría otorgar estas identificaciones a las mujeres trans, ya que pues desgraciadamente son muchos los factores que generan para que no tengamos el derecho a la identidad. El no tener el derecho a la identidad pues te niega muchos derechos principales, como el derecho al trabajo, a la salud, a la vivienda y al empleo.
no tenemos acceso a muchas situaciones. Entonces, bueno, yo generaría estas recomendaciones, tanto para el registro civil y el INE, donde hemos visto unos pequeños obstáculos para tener este derecho a la resignación de expresión de género. Entonces, bueno, sin más por el decir, pues les agradezco la participación que me dan en esta mesa. Y yo hablo desde mi experiencia laboral. También llevo el caso de Paola para acceso a la justicia, porque también en los lugares institucionales de este país no tenemos acceso a nada. No hay protocolos de sensibilización para estas personas que están en estos puestos públicos, y generar cambios, ¿no? Cambios para poder tener mayor acceso al derecho al cambio de expresión de identidad de género. Muchas gracias. Muchas gracias, Kenia. Y bueno, sí, sin duda, como se ha comentado a lo largo de la mesa, el reconocimiento a la identidad de género autopercibida y libremente manifestada es un presupuesto básico para el ejercicio de los derechos, y hay todavía un largo camino por recorrer. El tema de los crímenes de odio también sigue siendo un gran pendiente, y sobre eso comentar algunos avances, como por ejemplo el protocolo que recientemente fue aprobado en la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, que tiene que ver justo con un protocolo homologado para poder atender los delitos en los que está involucrada la orientación sexual y la identidad de género. Es un protocolo recientemente publicado en febrero de este año, en donde sin duda parte del reto es la implementación y, desde luego, como mencionaba Kenia, la sensibilización y la capacitación del personal a cargo de su implementación. Paso ahora con la intervención de Emilio Buendía Díaz. Emilio abordará el tema el reconocimiento del cambio de nombre en el Registro Federal de Electores. Emilio es asesor del consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestro en Democracia y Derechos Humanos por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede México, y especialista en Justicia Electoral por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Dentro de su experiencia profesional, Emilio ha ocupado cargos en la Sala Superior del referido órgano jurisdiccional, así como en la Autoridad Administrativa Electoral Federal. Actualmente se desempeña, como dijimos, como asesor del consejero presidente del INE, y es profesor de la materia de Poder Legislativo en la especialidad de posgrado de la Facultad de Derecho, además de ser columnista en el periódico Sol de México. Muchas gracias, Emilio, por estar aquí, y adelante. Muchas gracias, Julia. En principio, agradecer a los organizadores del seminario, particularmente a su coordinadora, Magdalena. Agradezco mucho la invitación, manifestar el honor de integrar esta mesa con tan distinguidas ponentes y ponente que está con nosotros. Y quiero aprovechar e iniciar, qué bueno que me antecedió Kenia en el uso de la voz, porque generó un par de elementos que detonan el diálogo. Esto es el tema de la identidad en las instituciones electorales, por así decirlo, en el INE, y también tiene una cierta carga hacia el registro civil, ¿no? Yo me voy a hacer cargo del tema electoral, y es muy importante mencionar lo siguiente. La credencial para votar con fotografía es un instrumento que atiende principalmente a dos objetivos o dos finalidades. Primero, tiene como objetivo generar la identidad de la ciudadanía que habita dentro del territorio mexicano para poder estar en aptitud de ejercer derechos políticos electorales. La finalidad o la naturaleza de la propia credencial para votar se puede traducir como un instrumento necesario para poder ejercer el derecho a votar y ser votado. No podemos negar de dónde venimos. Es un sistema electoral que está basado en desconfianza y en una serie de mecanismos que lo que buscan garantizar con una finalidad electoral es que quien ejerza sus derechos político-electorales sea la persona que la tiene que ejercer. Entonces, ¿eso qué significa? Que tenemos una finalidad electoral en términos de la credencial para votar, pero también una finalidad en términos de identidad. ¿Por qué? El problema no es tan sencillo.
El 36 de la Constitución establece el tema del registro de población. Posteriormente, desde el 92, con la reforma a la Ley General de Población, se establecía la construcción de una cédula, de un registro nacional de identidad ciudadana, y que esto sí iba a ser operado a partir de la Ley General de Población. Desde el 92, en un transitorio se manejó que mientras existiera esta cédula de identidad, la credencial para votar con fotografía iba a ser el mecanismo a través del cual la ciudadanía se iba a poder identificar. ¿Esto qué deriva? Primero, hay una omisión legislativa desde el 92 con un tema así, pero lo más importante es que la credencial para votar no puede disociarse de un mecanismo de identidad para la ciudadanía mexicana. ¿Qué voy ahora? Existen elementos en un principio que nos permiten generar ciertas conclusiones muy preliminares sobre la importancia de la credencial para votar. Cuando se construye esto es cuando hay la base de la credencial para votar es el padrón de electores. El padrón electoral se construye a partir de la decisión ciudadana de inscribirse en él cuando cumplen la mayoría de edad, y en ello se presentan una serie de documentos para ir construyendo esta base de datos que se materializa a partir de la credencial para votar, a través de la credencial para votar. Esta credencial para votar, ¿qué nos permite? Evidentemente generar la identidad, como lo he estado mencionando, pero además poder ejercer no solo los derechos político-electorales, sino la totalidad de los ejercicios de derechos que permite el sistema constitucional mexicano y que están reconocidos en la propia Constitución. En otras palabras, sin la credencial para votar con fotografía, existe un gran problema en términos de ejercicio de derechos, ¿sí? Entonces, pero a su vez, por eso es muy importante y mencionar desde un principio el tema de la desconfianza, porque no podemos obviar que la credencial para votar tiene una naturaleza electoral y se le ha dado una finalidad de identificación. De hecho, hay criterios por parte del Tribunal Electoral en el cual se ha manejado que el hecho de que existan la vigencia, por así decirlo, de la credencial para votar también determina la vigencia de la identidad en términos para el ejercicio de derechos. En otras palabras, se vence la vigencia, por así decirlo, de la credencial para votar, no sirve ya como identificación oficial para la ciudadanía. Eso nos genera un problema, ¿sí? Esto genera por parte del INE tener que adoptar una serie de cambios y tener que adoptar una serie de medidas para garantizar el ejercicio de derechos de toda la colectividad. ¿Por qué? Porque no podemos ser omisos como autoridad administrativa y autoridad que dentro de sus fines está la protección, la promoción, respeto de los derechos político-electorales, obviar que el tema de la credencial para votar sea un elemento para generar discriminación, para no cumplir con los objetivos que establece los instrumentos internacionales en términos de el ejercicio de derechos derivados de la identidad de la ciudadanía de mujeres y hombres. Ahora, ¿qué hace el INE en estos temas? Primero, es identificar los problemas que existen dentro de la población mexicana, particularmente con las personas trans. Reconocemos la situación. Uno, ¿cuáles son los datos? La ENADIS, por así decirlo, de 2010, tiene un señalamiento muy puntual sobre las condiciones que viven las personas, ¿sí?, trans, pero además todos los colectivos o las personas que integran el colectivo LGBTTI. ¿Cuáles? 4 de cada 10 no aceptarían que en su casa vivieran personas gays o lesbianas y consideran que las preferencias sexuales provocan división en la gente. 3 de cada 10 consideran que se justifica oponerse a que 2 personas del mismo sexo contraigan matrimonio. 8 de cada 10 de más de 50 años expresan su desacuerdo con que las parejas conformadas por 2 hombres se les permita adoptar niños y niñas. 1 de cada 10 estima que los gays o lesbianas deben cambiar sus preferencias o bien ocultarlas. El contexto de discriminación es bastante fuerte y relevante en un contexto de democracia que vive el país. La encuesta sobre discriminación en la Ciudad de México en 2013 establece lo siguiente. El 71.2% de las personas entrevistadas reconoce que la población trans es discriminada y de esa cifra, un 42% opina que la discriminación es alta. El 4.2% de la población trans manifestó recibir golpes tan solo por su condición.
El 3.8 señala ser excluidas o excluidos por su actividad sexual o simplemente por vivir sus propias vidas. Un 20.8% de la población enfrenta discriminación y rechazo social por su forma de vestir y un 13.8% por su forma de ser. En 2017, la EDIS señaló lo siguiente. La segunda causa más común de discriminación son las preferencias sexuales, el 14.6%. Las personas transgénero y transexuales se ubican en los lugares 24 y 31, respectivamente, de los 41 grupos de población que se consideran con mayor discriminación. La razón principal por la que se discrimina a las personas transexuales, el 17.8% de las personas entrevistadas considera que es por no ser un sexo definido. Esto que nos lleva en un principio a reconocer que hay una situación, uno, de violencia, uno, de un alto grado de discriminación y de marginación. Y la autoridad administrativa o la autoridad encargada de conducir los procesos electorales y que además tiene la obligación de llevar el Registro Federal de Electores, todo este tema de la identificación ciudadana, porque así está desde el 92, ¿sí? Tiene que reconocer todas estas situaciones de hecho. Pero además hay situaciones normativas que a nivel interno nos han sido impuestas y que tenemos la obligación de visualizar y de reconocer. Primero, un amparo directo de la Corte, si no me recuerdo es el 6-2008, que se fue aprobado en 2009, menciona lo siguiente. Las personas trans pueden exigir que sus documentos de identidad reflejen su identidad de género sin restricciones injustificadas. ¿Esto qué nos lleva? Tenemos que hacer como autoridad administrativa una ponderación sobre estas obligaciones que existen jurisdiccionalmente impuestas, toda esta realidad de facto que está dentro de nuestra sociedad, pero también cómo está construido el sistema electoral mexicano. Insisto, la desconfianza es un factor, pero además es importante mencionar que dentro de las decisiones que adopta el Instituto Nacional Electoral participan los partidos políticos. Entonces no podemos, insisto, obviar o disociar el tema de la identidad con la confianza que tiene que generar el instrumento en términos electorales. ¿Qué hizo el INE desde 2015? Primero, facilitar la posibilidad de hacer el cambio de sexo genérico para aquellas personas que deseen obtener una nueva credencial para votar y así identificarse con su nuevo género y garantizar su derecho. ¿Con qué decisión o cuál fue el instrumento que se generó? A partir de este cambio legislativo que hubo en la Ciudad de México, que sirve como un parteaguas en términos de la nueva acta de nacimiento derivada de un juicio especial de levantamiento de acta de nacimiento por reasignación para la concordancia sexogenérica que emite el Registro Civil. La Ciudad de México en 2015 fue el parteaguas en este tema. Después tenemos a Nayarit, Michoacán, y actualmente se sigue en la lucha, por lo menos que en el resto de las entidades exista estos nuevos mecanismos. ¿Por qué es necesario contar con el acta de registro civil? Porque en el momento que uno como autoridad realiza el cambio, se va generando un nuevo registro. Y entonces esto que genera certeza de que efectivamente la persona que uno exista, pero sobre todo que sí sea identificable frente a la autoridad y también genere estos elementos de certeza también para las personas. Esto es, generar esta certeza de identidad entre su comunidad. Entonces, ¿qué generó? ¿Qué tuvo que hacer el INE? Implementar a partir de este mecanismo estos procedimientos y segundo, capacitar al personal que atiende los módulos de atención ciudadana, los famosos MACs, donde se realizan los trámites de las credenciales para votar, generar capacitación para atender. Porque, insisto, el tema de la discriminación es un tema que es palpable y que es necesario que vaya haciendo un cambio paulatino, pero sí muy materialmente reflejado dentro del trámite que realizan las personas trans, pero además la autoridad tiene que ser sensible precisamente a la situación en la cual están. Entonces, desde el 27 de febrero de 2018, con corte el 27 de febrero de 2008, se han atendido un total de 6.220 trámites. 1.702 son por cambios de sexo, 4.518 por cambio de sexo y nombre,
Y las entidades federativas en donde más trámites se han realizado son la Ciudad de México con 1,559, el Estado de México con 915 y Jalisco con 437. ¿Las medidas son suficientes? Definitivamente no. Y entonces, ¿qué hizo el Instituto Nacional Electoral? Es aprobar a finales del año pasado un protocolo trans. ¿Para qué? Para garantizar y generarles oportunidad de poder votar el día de la elección en este proceso electoral. Que esencialmente, ¿cuáles fueron las medidas que adoptó la autoridad administrativa? Primero, adoptar medidas concretas para garantizar que todas las personas ciudadanas trans que tengan credencial para votar vigente y estén inscritas en la lista nominal de electores puedan emitir su voto el día de la elección. La frase me parece que es la instrucción adecuada para los funcionarios de las mesas directivas de casilla y que generan un parámetro adecuado. En ningún caso la falta de concordancia entre la expresión de género del o de la votante con la fotografía de la credencial para votar, o bien con el nombre o el sexo, hombre o mujer, asentado en ella, podrá ser causa para impedir el voto. ¿Qué otra medida adoptó el Instituto Nacional Electoral? Informar mediante campañas de difusión que las personas trans pueden actualizar sus datos en el Registro Federal de Electores a fin de mantener actualizada la fotografía y sus datos. El INE, a partir de la aprobación, incluso veo algunas caras conocidas en las reuniones que se tuvieron con organizaciones de la sociedad civil, representantes de partidos políticos, incluso gente de CONAPRED, que nos estuvieron dando un acompañamiento, COPRED también, dándonos acompañamiento a todas las decisiones que el INE adoptó en este tema. Se han ido generando infografías precisamente para poder garantizar que la ciudadanía, o la ciudadanía trans, por así decirlo, pueda ir a generar su cambio y actualizar sus datos de la credencial. Actualmente, o en términos legales, el 31 de enero era el momento en el cual se concluía la campaña de actualización. El INE lo que decidió es alargarla al 28 de febrero, el día de hoy concluye, para que las personas trans puedan generar su reposición o su cambio de credencial a partir del cambio de fotografía. Ya posteriormente lo único que se podrá hacer hasta marzo, finales de marzo, es hacer el cambio de de los datos o la reposición de la credencial. Pero bueno, la idea es que generar siempre elementos de certeza, tratar de mantener este vínculo, este conflicto interno que se tiene entre la autoridad administrativa y el tema de la desconfianza por parte de los actores políticos, generar mecanismos que se puedan adapten o se retomen elementos que existen dentro de nuestra sociedad y que evidentemente traten de consolidar una autoridad administrativa que busca generar condiciones de democracia en términos de igualdad de oportunidades y sobre todo evitando discriminación y elementos que no son adecuados en un sistema democrático, como es la violencia contra alguna población o bien particularmente en este caso contra las personas trans. Por el momento sería mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, Emilio. Y bueno, justo el protocolo también muy reciente que aprobó el Instituto Nacional Electoral forma parte de esa normativa que la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la audiencia que se tuvo sobre la situación de México de personas LGBT, reconoce en términos de los avances importantes que México tiene en cuanto a la normativa y políticas públicas y que también releva en términos del gran reto que representa la implementación y que tiene que ver mucho con la parte de la capacitación y del enfoque pertinente al acceso. Este protocolo, el INE, es justo un protocolo que parte del entendimiento de la obligación del Estado mexicano de remover obstáculos en términos que pudieran presentarse tanto por identidad como expresión de género. Y el uso del lenguaje me parece que es fundamental para el entendimiento del tema, porque como bien se decía y como se ha manifestado a lo largo de las mesas, hay personas trans, pero también hay personas que no se identifican como trans, sino que son de género no binario y que pueden pasar también por todos los obstáculos en razón de su expresión e identidad de género, y por eso la relevancia de la opinión consultiva y de los casos que ha emitido la jurisprudencia de la Corte Interamericana, que reiteran
el que la identidad de género y la expresión de género son categorías protegidas. Y eso significa que el Estado mexicano, al ser parte de la Convención, tiene todo un marco de obligaciones reforzadas por tratarse de colectivos históricamente discriminados, y es ahí donde creemos que también hay un gran reto para poder entender el tema desde el enfoque de derechos y desde el marco de obligaciones del Estado mexicano. Y bueno, para continuar, está con nosotras la senadora Angélica de la Peña Gómez, quien nos va a hablar sobre si es necesario adecuar el marco jurídico y qué marcos jurídicos se requerirían para reformar. La senadora Angélica de la Peña Gómez, ella es presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, preside, justamente la Comisión de Derechos Humanos, es secretaria también de las comisiones de Igualdad de Género, contra Trata de Personas y de la Niñez y la Adolescencia, e integrante de la Comisión de Justicia. Es socia fundadora de la Red de Investigadoras por la Vida y la Libertad de las Mujeres AC, es socia del Observatorio Ciudadano de Políticas a Favor de la Niñez AC, así como de International Women's Forum, y fue diputada federal en 2 ocasiones, en la 62ª legislatura, y ha sido también integrante de la Comisión Bicameral del Parlamento de Mujeres de México. La senadora La Peña ha participado como docente en el Diplomado de Formación en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos Héctor Fix Zamudio, aquí de la Universidad Nacional Autónoma de México, y estudió en la Escuela de Artes Plásticas también de la Universidad de Guadalajara la carrera de teatro, y formó parte del grupo de teatro de la Universidad de Guadalajara. Muchas gracias, senadora, por acompañarnos el día de hoy. Adelante. Muchas gracias. Bien. Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación a la universidad, a CONAPRED y a Magdalena. Gracias. Como siempre, me da mucho gusto estar acá. Creo que la pregunta es muy pertinente. ¿Es necesario adecuar el marco jurídico y qué marcos jurídicos se requiere reformar? Bueno, en primer lugar, hay que atender que México está inscrito desde su marco fundamental en 2 órdenes de gobierno. La Constitución establece con toda puntualidad cuáles son los asuntos donde tiene competencia el Congreso de la Unión, que tienen que quedar explícitamente señalados en la Constitución, y todo aquello que no esté reservado expresamente para las autoridades federales es competencia de las entidades federativas. Como ustedes saben, el derecho civil es un derecho que está inscrito fundamentalmente en el ámbito local, y entonces las materias que tienen que ver con la exigibilidad de los derechos de las personas con diversa orientación sexual o identidad de género enfrentan en México este problema. En el Senado de la República, el 15 de mayo de 2013, si no mal recuerdo, fue esa fecha, cuando presentamos una iniciativa muy novedosa de ley sobre los derechos de las personas con diversa orientación sexual e identidad de género, fundada precisamente en los principios de Yogyakarta. Claro que aun cuando cuidamos muy bien la redacción para que no se entendiera que estábamos afectando el ámbito local y pudiese argumentarse lo menos posible, aunque por supuesto lo enfrentamos así, porque detrás de ciertas actitudes, incluso fundadas en la Constitución, hay una gran discriminación. Sí tuvimos serios problemas para lograr que esta ley pudiera ser aprobada en el Senado de la República. Pero, sin embargo, nos permitió que en el Senado de la República, por primera ocasión, tuviéramos distintos foros a partir de entonces, en donde la materia que tiene que ver contra la discriminación de las personas por diversa orientación sexual o identidad de género fuera lo normal, incluso tema normal a partir del fundamento del primero constitucional de no discriminación en prácticamente toda la legislación que hemos impulsado. Es decir, una persona, por poner el ejemplo, tortura, la ley contra tortura, que nos llevó mucho tiempo discutirla. Claro que uno de los principios rectores que están fundamentados en esta ley son los que tienen que ver con la no discriminación,
Pero en el caso de establecer, cuando definimos el tipo penal, por supuesto, determinamos como agravante de personas que sufren tortura cuando hay ciertas condiciones, cuando esa persona se caracteriza de ciertas condiciones que conlleven una discriminación. Ser menor de edad, ser una mujer embarazada, formar parte de un pueblo indígena o afrodescendiente y, por supuesto, la identidad de género explícitamente y la orientación sexual. De tal manera que aun cuando esta ley importante que impulsamos, francamente es una magnífica ley, que si hubiésemos logrado los consensos, ustedes se imaginarán las resistencias que hubo, particularmente de algunos, por cierto, no todos los del PAN, el PAN francamente se dividió, y por supuesto pues también el PRI estaba dividido, de tal manera que sí fue muy complicado lograr los consensos para esta importante ley. Ahora bien, hemos impulsado también prácticamente desde el principio de la legislación reformas importantes a la ley contra la discriminación, muy importantes. Francamente, dimos un paso trascendental al reformar la ley contra la discriminación para tener lo que ahora es. Sí, era muy importante la ley, diseñada fundamentalmente a partir de los grandes consensos que impulsó Rincón Gallardo. Sin embargo, la propia implementación de la ley nos obligaba a una actualización, a un perfeccionamiento, y nos pusimos de acuerdo al principio del sexenio en la magnitud de las reformas que impulsamos a la ley contra la discriminación. Eso fue un elemento importante. Es decir, a la par de que revisamos la legislación existente, a partir de que lográbamos las nuevas leyes, donde inscribimos un principio fundamental de la no discriminación, la condición derivada de la identidad de género o la orientación sexual, fundamentalmente cuando son leyes de naturaleza penal para agravar cuando una persona es afectada por ese delito, ciertamente agravarla por esa condición, igual que en otros grupos importantes que tenemos que proteger, como es el caso de las personas menores de edad, personas embarazadas, personas con discapacidad, etc. De tal manera que particularmente en acciones que tienen que ver, en donde están involucradas autoridades, repito, el tema de tortura es un ejemplo, pero también la desaparición forzada es otro ejemplo, o las reformas que impulsamos a la ley contra trata de personas, que no hemos logrado concretar. Las otras dos leyes ya forman parte del espectro del marco jurídico del país, están publicadas ya y entraron en vigor a partir de esa publicación en el Diario Oficial de la Federación. De tal manera que sí dimos pasos importantes y trascendentales desde el Senado como Cámara de Origen y particularmente desde las comisiones y en concreto la comisión que yo presido, que ha estado permanentemente visibilizando los derechos, atendiendo también este tipo de casos en la medida de nuestras posibilidades para lograr que haya justicia. ¿Cuál es el problema? Pues aquí está claramente evidenciado con quienes participaron antes que yo. Estamos frente a una situación de altísima discriminación, de no reconocer la personalidad jurídica de una persona que decide de modo propio ser lo que quiere ser. Me parece que eso tan elemental que no significaría más que una decisión de un libre albedrío y el Estado tomar las medidas pertinentes para garantizar ese libre desarrollo de la personalidad a partir del reconocimiento de la personalidad jurídica debiese ser en un país democrático lo normal, no la excepción. Es cierto, y puedo retomar lo que de parte de Emilio Buendía, que en su intervención decía, tenemos que hacer una ponderación. Ese es el reto que enfrentan todas las autoridades, por cierto, todas, sin excepción. Aún las más progresistas, como puede ser el Instituto Nacional Electoral, siempre están ponderando y lo que está detrás son altísimas influencias, resistencias, obstáculos, pero también poderes fácticos que están evitando que esa ponderación realmente no entre a sopesar
que es mejor en un balance artificioso y altamente discriminatorio que excluye a una población que en función de su libre albedrío una persona decide ser, insisto, lo que quiere ser. Pero bueno, también estamos en el marco de un espectro constitucional en donde hay avances importantes, más allá de si tengamos que corregir en el pleno constitucional en vez de preferencia sexual, orientación sexual, como nos lo indican de manera acertada los científicos, las y los científicos de distintas ciencias que se reunieron precisamente en Yogyakarta para dar luz a estos principios importantísimos que hoy están pugnando, sean reconocidos como directrices en Naciones Unidas. Pues es importante señalar que nuestra Constitución tiene un avance trascendental en el principio de no discriminación, aun cuando diga preferencia sexual. Y claro, me parece que la otra parte que ya aquí se mencionó por parte de Julia es, ya no me detengo en lo que ha avanzado la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino principalísimamente a partir de una tesis de controversia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mientras que regatea un poco respecto del alcance del primero constitucional y si está por encima de la Constitución con los tratados internacionales, que no nos gustó en la interpretación que hizo ahí la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero en la otra parte, claro que sí está asumiendo una definición correcta. Todas las sentencias de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos son ley suprema en el país y México está obligado a cumplir, de tal manera que esta última sentencia, la que acaba de referir Julia, claro que es trascendental para el país y por supuesto nos tiene que llevar a una determinación, principalmente en las entidades federativas, para lograr resolver desde el derecho civil, desde el derecho familiar, que no haya ningún impedimento que excluya a que las personas trans que pertenecen a la comunidad LGBT-TTI, incluso le agrega la queer, francamente, pues sean personas que gocen de todos sus derechos como cualquier otra persona. La determinación de su identidad o de su orientación sexual es un asunto, insisto, que debe ser reconocido en cada persona. Y claro, también quiero decir, para animarnos de que las cosas poco a poco van cambiando, no tengo ahorita a la mano, casi estuve a punto de buscarlos, Emilio, pero cuando tú haces referencia a esas encuestas y revisamos las encuestas, yo siempre les pido que recordemos las primeras encuestas que hizo Rincón Gallardo. Y vamos a encontrar que ha habido un gran avance. El 70%, yo recuerdo de la primera encuesta que hizo Gilberto, cuando justamente después de fundar CONAPRED, la primera hablaba de el 70% de reacción contra las personas de la comunidad LGBT. O sea, la reacción era no, yo no quiero que vaya nadie en mi familia que se diga gay o que se diga lesbiana. ¿Cuánto? 70%. O sea, las cifras van cambiando y han venido moviéndose de 40, 60, 50, etcétera, 40. Es decir, cada vez se va logrando. Y claro, la Ciudad de México, pionera, vanguardista en el reconocimiento también, aun cuando faltan muchas cosas por hacer, como perfectamente bien Kenia ahorita no lo estaba recordando. Sí hay avances importantes, trascendentales, pero tenemos que seguir, en primer lugar, y con eso termino, cuidando como la niña de nuestros ojos todo lo que hemos ganado en estos estados. Y segundo, seguir, no cejar, no detener el paso, unirnos cada vez más a esta lucha antidiscriminatoria y horrorosa que efectivamente tiene consecuencias terribles para la comunidad, para quienes son discriminados con el asunto tan penoso, también recordado ahorita por Kenia, de los crímenes de odio, que tenemos que ser contundentes en exigir justicia plena, expedita, y cuidar que las autoridades, aquí sí tomo otra vez el término de ponderar, quienes están en un espacio público tienen que comportarse a partir de la regla de la institución. No hay vuelta de hoja. Y si encontramos a un funcionario o una funcionaria que no atiende eso y actúa de manera discriminatoria, tiene que ser removida.
A lo mejor que se vaya a otra cosa en donde no haga daño, pero como funcionario público, como funcionaria pública, tiene obligación, porque así lo determina la Constitución, así lo determina la sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, y claro, poco a poco vamos avanzando también en las leyes y en la creación de instituciones que están tomando las medidas pertinentes para que el marco jurídico en el que se sustente su trabajo no exista ningún tipo de discriminación por ninguna condición. En ese sentido, me parece que también tenemos una aliada, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha hecho lo suyo con sus protocolos, el protocolo para juzgar sin discriminar a las personas de la población LGBT es muy bueno, pero necesitamos que eso baje también a los ámbitos de los juzgados civiles en las entidades. Necesitamos que baje a todos los estados, no nomás se quede en el ámbito de la Suprema Corte, el ámbito federal, donde creo que hay avances importantes. En fin, esta es literal, no me gusta el término, pero lo tengo que decir, es una lucha de relevos, es una lucha en donde tenemos que incorporar no solamente a quienes son actrices, actores fundamentales porque forman parte de la comunidad, tenemos que involucrarnos todas y todos, tengamos vela en el entierro o no, porque es un asunto de violación a los derechos humanos de personas que se encuentran en una situación de altísima vulnerabilidad y de altísimo riesgo. Y entonces, sí, yo estoy convencida, contestando a la pregunta, ¿es necesario adecuar el marco jurídico? Sí. ¿Es necesario insistir? Sí. Yo incluso platicaba acá con Olivia, que la veo hasta allá atrás, platicaba, a ver, ¿cómo podemos hacer? ¿Te acuerdas la última conversación que tuvimos? Dije, a ver, yo no me puedo ir del Senado dejando algo, todo lo demás lo he logrado. No hay ley en donde ustedes no vean, donde vean, esté mi mano, donde no ponga, identifique, así como identifico a las niñas y los niños, identifico a las personas afrodescendientes, a las personas con discapacidad y, por supuesto, a la población LGBTI. Entonces digo yo, ¿qué vamos a hacer con esta ley tan maravillosa que hicimos el 15 de mayo de 2013? ¿Qué vamos a hacer con ella? Es verdad, revisémosla y platiquemos con Alejandra Haas, que al rato seguramente llegará, y pongamos un capítulo, un título a la ley, donde lo identifiquemos, aunque quede un precepto de manera general, de tal manera que no luego empiecen los pluritos juristas diciéndonos, ¡ay, están violentando la Constitución! Y luego entonces nos señalan que estamos invadiendo competencias del ámbito local. Yo creo que sí necesitamos hacerlo, sobre todo a partir, ahora sí que con eso termino diciendo, de la luz jurídica que nos ha dado la propia Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Yo creo que sí tenemos que seguir trabajando en eso. Pues muchas gracias por su atención. Muchas gracias, senadora. Y bueno, sí, sin duda todo el trabajo que la senadora Angélica de la Peña desde el Senado ha podido realizar para impulsar una normativa antidiscriminatoria y congruente con las obligaciones del Estado mexicano ha sido de especial relevancia. Y bueno, aprovechamos el espacio también para agradecerle todo su trabajo, senadora. Y bueno, sobre las encuestas que se referían, justo también aprovecho para comentar que en los próximos meses estarán ya los resultados de la encuesta nacional contra la discriminación que fue aplicada a finales del 2017, que serán los datos más recientes y donde sin duda el tema que Emilio comentó va a ser muy importante poder hacer ese comparativo de cómo han avanzado esa percepción en términos de la discriminación. Y también se va a lanzar específicamente una encuesta sobre discriminación para el tema de orientación sexual e identidad de género, que por las particularidades de estas categorías va a ser una encuesta en línea y que bueno, también en breve se hará llegar la información y haremos una campaña de difusión también para poderla lanzar. Bueno, y pasamos ahora con nuestro último integrante de la mesa. Él es Antonio Padierna, es titular de la dirección, ex titular de la Dirección General
ya sé, ex titular de la Dirección General del Registro Civil de la Ciudad de México, es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana de Azcapotzalco, es también maestro en Derecho como especialidad en Derecho Civil y Derecho Procesal Constitucional y fungió de 2015 a 2017 como director general del Registro Civil de la Ciudad de México. Antonio ha sido también diputado local por el Distrito Tercero de la Ciudad de México. Antonio, abordar el tema de los retos desde la perspectiva del registro civil. Muchas gracias por estar aquí, Antonio. Adelante. Gracias, al contrario, gracias a todos mis compañeros que me acompañan aquí en esta mesa. Hablar de la materia registral de sí es un tema extenso y muy complicado, pero particularmente hablar de la materia registral para la población LGBT aún es más complicado. Sin embargo, es complicado, pero no imposible. Es complicado, pero habiendo apertura, entendimiento y razonamiento, se puede lograr hacer un ejercicio del registro de la identidad de las personas y particularmente cuando se tramita el tema de la identidad de género, con mucha rapidez, con mucha precisión y cero discriminación, como se estuvo haciendo en el término y en el plazo, porque sí me atrevo a decirlo de esa forma, en que me tocó ser director del Registro Civil de la Ciudad de México. Hay muchas personas que así lo pueden constatar. Ser libre es apropiarse de uno mismo. Ser libre es escaparse de uno mismo. Todo mundo habla de la identidad, pero pocos hablan de su sentido anverso. Hablamos de lo que vemos cotidianamente, de lo que vemos de manera inmediata. La identidad es algo que uno busca y solo tiene sentido si uno encuentra esa identidad que parece estar en algún lado de nuestro interior, esperando a ser despertada o encontrada. Entender que los cambios suponen un problema de identidad es algo negativo. Entender que la identidad sea un problema no es un problema. Es lo que nos permite hacer de la identidad un punto de partida para la problemática de quiénes somos. La identidad es conflictiva. Estamos buscándonos permanentemente a nosotros mismos y afortunadamente nunca nos encontramos. ¿Por qué es así? Siempre estaremos en nuestra propia búsqueda, porque siempre estamos zarpando a un nuevo puerto, porque la identidad no tiene un destino final. La búsqueda de la identidad tiene que ver con la seguridad, con el sosiego, con la tranquilidad, porque tiene que ver con qué somos, quiénes somos, para qué estamos, quién soy yo, de manera autónoma y como parte de un colectivo. Muchos hablan de la identidad. Los psicólogos, los filósofos, los sociólogos, los médicos, los políticos, etc. Relaciona a muchas disciplinas entre sí, que tienen un orden común, que se instalan ontológicamente y todas coinciden como una forma de ordenamiento de nuestra realidad. Pero cuando rompemos esa lógica, las reglas que disciplinan ese orden, es entonces cuando la identidad se vuelve un problema para los demás. La identidad no tiene que ver con la naturaleza, sino tiene que ver con la posibilidad de escindirse de lo que tiene que ver con un comportamiento natural, como crearse a sí mismo. La identidad tiene que ver con lo que podemos hacer nosotros mismos, en la medida en que puede eludirse de aquello que dicen que uno debe ser en términos de la naturaleza.
Y esto lo vemos en la discusión de género, porque uno puede venir en la naturaleza con un sexo biológico, pero la identidad de género tiene que ver con lo que uno construye con su propia identidad. La identidad no es algo fijo, porque la naturaleza humana se va reinventando diariamente. Es una salida del condicionamiento natural. La ciencia siempre termina construyendo todas las legitimidades del caso para determinar el modo de ordenar jerárquicamente que el mundo permanezca. El peligro de las justificaciones naturalistas es que son incontrolables. Uno supone cierta democracia científica que pueda estar todo el tiempo vigilando lo que se pueda decir. Por ejemplo, si se justificó científicamente durante tantos siglos que las mujeres son inferiores a los hombres, fue por una cuestión de la metafísica científica que demostraba lógicamente que la carencia femenina como un elemento de inferioridad. Por eso hay que demostrar que se puede romper con ese orden que fija las identidades estables, estáticas, delimitativas y binarias. De ahí que en nuestro orden normativo en este país se construye de la siguiente forma. La organización política del Estado mexicano, que presenta una división territorial en la que cada parte de la federación goza de una autonomía política con la que cada uno tiene su propia legislación que debe responder a las necesidades de sus propios habitantes con sus propias particularidades e inclusive que pueden diferir de un estado a otro, aunque esto contravenga el pacto federal. Por ejemplo, el artículo 121 constitucional en su fracción cuarta establece la obligatoriedad del reconocimiento del estado civil de las personas en todo el territorio nacional, pero en la práctica no se cumple. Y de esto la población LGBT no me va a dejar mentir, porque cuando realizan su trámite de identidad de género en la Ciudad de México y estos son originarios de otra entidad, no son reconocidos como tal dicho trámite y tienen que recurrir a medidas o a recursos legales para obligar a la autoridad a reconocer lo que la ley obliga a que reconozcamos, como es el caso de la Constitución. Allí no es el reconocimiento de otra ley local, es la obligatoriedad del cumplimiento de nuestra máxima norma, que es el ordenamiento constitucional. En la práctica no se cumple esta disposición. Así, el reconocimiento de un hijo no tiene el mismo trato administrativo entre una entidad y otra. La adopción entre parejas homoparentales o lesboparentales, el matrimonio igualitario, el trámite de identidad de género, no se cumplen bajo el argumento de que las legislaciones locales no contemplan dicho procedimiento. Eso no es más falso, más injusto y más discriminatorio, y sin embargo se aplica de manera cotidiana. El conjunto normativo de la Ciudad de México constituye uno de las más complicadas redes de leyes que abarcan diversos temas, si bien es cierto que en buena medida muchas de ellas están diseñadas con esta visión de respeto a los derechos humanos. Sin embargo, entender este tejido legal, a pesar de ser muy vasto,
llega un momento a generar un conflicto para su conocimiento y su cumplimiento. Se ha desarrollado en la Asamblea Legislativa una gran inquietud por la generación de nuevas normas muy especializadas que abarcan temas tan en lo particular que están dirigidas a un sector tan específico que con ello se provoca la legalización de la discriminación. Y si no, basta señalar el ejemplo de la reforma al Código Civil habida en el año 2014 en su artículo 35 y 135 bis, en el cual separan del procedimiento judicial para crear un procedimiento administrativo para el trámite de identidad de género, dejándolo exclusivamente para los mayores de edad. Y dejamos el tan criticado procedimiento judicial que lo hemos metido, lo hemos encajonado en un procedimiento discriminatorio. Este procedimiento judicial lo dejamos para los menores. Eso fue haber legalizado la discriminación. Y no solo eso, sino que esta reforma generó, desde mi particular punto de vista, una contradicción o una laguna propia en la ley, porque desapareció del texto sustantivo el término de reasignación para la concordancia sexogenérica y se creó el término identidad de género en materia administrativa. Y se dejó vivo el procedimiento para la concordancia sexogenérica, es decir, existen las reglas, pero no existe el juego. No existe en la materia sustantiva la reasignación para la concordancia sexogenérica por desaparición propia de la reforma, pero sí existen las reglas de cómo hacerlo. A mí me parece que esto genera un vacío legal que deja en estado de indefensión a los menores de edad que también tienen derecho a promover su trámite de identidad de género. El marco jurídico de la Ciudad de México está conformado por un estatuto de gobierno, 166 leyes, 164 reglamentos, 7 códigos, de entre los cuales se dificulta su armonización, dificulta la garantía al respeto a los derechos humanos. Esto dificulta que se elimine el trato discriminatorio, la exclusión, que se elimine el lenguaje binario sexista en el que solo se reconozca a un género masculino y femenino como única opción de los seres humanos. La Ciudad de México, a pesar de ello, cuenta con legislaciones de avanzada, sí es cierto, con la que se ha detonado una serie de movimientos sociales con los que se contribuye al fortalecimiento y al reconocimiento de los derechos humanos. Así, en 2006 se aprobó el tema relativo a las sociedades en convivencia. En 2009 el matrimonio entre personas del mismo sexo, denominado matrimonio igualitario. Y consecuentemente con ello la homogenización de los derechos derivados de este, como el concubinato, la adopción, el divorcio, los derechos sucesorios. Y esto lo quiero decir porque al haber establecido el matrimonio igualitario o el matrimonio entre personas del mismo sexo, consecuentemente todos los derechos que derivan del matrimonio corresponden a cualquier tipo de matrimonio que se lleve a cabo. Sin embargo, en la práctica, en la materia registral me refiero, esto no se aplica. Y yo cito como ejemplo, si una pareja heterosexual que tenga que recurrir a la ciencia médica para concebir un hijo, basta con el consentimiento
de cualquiera de ellos para considerar que ese hijo es nacido del matrimonio. Sin embargo, si se trata de una pareja de varones o de mujeres, no se le da el mismo trato y se pretende que el reconocimiento de ese hijo sea por la vía de la adopción y no solamente por la vía del consentimiento expreso porque forma parte de esa pareja. Y solamente es una cuestión de género. Y eso habla, entonces, de que no existe la homogenización de los derechos derivados del matrimonio de la misma manera. Se habla de la adopción entre personas, entre parejas del mismo sexo, como si fuese una cuestión rara. Y se trata de la adopción entre parejas heterosexuales como un asunto normal y quizá a veces hasta sin importancia. La reforma habida en el año 2014 al artículo 35 y al 135 fracción al 35 fracción 9 y 135 del Código Civil establecen este procedimiento administrativo para el trámite de identidad de género. Pero a pesar de esto, de lo avanzado de esta reforma, se requiere hacer muchas precisiones, hay mucho tramo por recorrer, porque no solo para reconocer y respetar los derechos humanos, sino que hay que hacer las reformas para descubrir y reconocer la complejidad de los seres humanos. La violencia, se ha hablado aquí en esta mesa y en todos los foros en donde se tocan este tipo de temas, es cotidiano hablar de esa violencia social en la cual, en mi caso, y para este tema la incluyo allí, la violencia familiar, que aquí ya nos decía Emilio, los comentarios que se hacen dentro de nuestra casa, que no se mencione que hay, que tenemos un hermano, un hijo, hasta nuestro padre, que tenga una preferencia sexual distinta. Pero ese tema, cuando hablamos de la violencia social, lo hemos escuchado cotidianamente, pero no nos atrevemos a hablar de la violencia legal, de esa violencia que está en la norma, que institucionaliza la discriminación y los parámetros para el ejercicio de los derechos civiles. Así, el ejemplo que señalo del Código Civil, que reserva la facilidad del procedimiento administrativo para los mayores y dificulta para los menores el procedimiento judicial para el cambio o para el tema de la identidad de género. Hay determinaciones de la Corte que establecen que la edad no debe ser una limitante para poder solicitar el tema del trámite de identidad de género. Este debate sobre la violencia legal no existe. Los impartidores de justicia se niegan a reconocer la existencia de esos derechos y aplican la ley sin la consideración de un lenguaje incluyente. Ellos no ven lo justo, solo ven lo legal. La violencia legal desde la creación normativa tampoco es abordada por los legisladores, porque no solamente es un asunto de cambio de actitud del funcionario que está al frente de una institución. También es necesario que quien asume la función legislativa asuma la responsabilidad de entender que la sociedad cambia vertiginosamente y que es necesario hacer las adecuaciones legales en forma oportuna, no en forma negociada ni en forma
de una exigencia social, sino como parte de la responsabilidad legislativa que tenemos frente a una sociedad que requiere de adecuar la norma a su realidad social. Pero no damos este discurso por homofobia o por razones inclusive de carácter electoral. Y se los digo, yo he tenido la oportunidad de ser legislador en 2 ocasiones y se da esa discusión en las mesas al interior de los grupos parlamentarios para saber si determinado tema sube o no a la tribuna y sumar y restar cuántos votos puede representar el sí o el no. La inexistencia de una ley registral civil en la Ciudad de México conlleva a una serie de sucesos sujetos a interpretación personalísima de quien detenta el cargo en la dirección del registro civil, puesto que solamente se tiene ahí como arma legal un reglamento extremadamente burocrático, limitado y que ha sido confeccionado con una visión administrativa y muy, muy alejado de una visión humanista. La Ciudad de México no tiene una ley registral hablando en términos del registro civil, solo tiene un reglamento que frente a las determinaciones establecidas en el Código Civil resulta de muy corta envergadura. Por ello resulta urgente el diseño de una ley general registral con peso nacional, en donde se establezca el respeto obligatorio al reconocimiento del estado civil de las personas, en la que se unifiquen las competencias de todos los registros civiles del país, que se ubique en la esfera administrativa y no judicial todo lo relativo a la identidad de las personas y facilite los procedimientos administrativos respecto de la aclaración, rectificación y enmiendas de actas, por decir solo algunas de las actividades que tenemos que hacer. Lo digo por si alguien no lo sabe, no existe una intercomunicación real entre un estado de la República y otro para poder intercambiar información en materia registral. Nosotros no sabemos en la ciudad quién nace o quién muere en otro estado de la República, menos quién se casa, menos quién hace un trámite de identidad de género. No podemos confiar, por eso llegamos nosotros a este tema de desconfianza. No me refiero al tema del padrón electoral, sino al tema del padrón en general de los programas sociales, inclusive de que tengan una certeza como tal, porque nadie sabe quién integra ese padrón y cuántos de ellos han dejado de ser beneficiarios por razones de la edad, por razones de su cambio de estado civil o bien por razones de muerte. Es necesario que se implemente en este país un sistema registral nacional, porque no existe, que permita la intercomunicación entre todos los registros civiles, con el que se pueda conocer plenamente el estado civil de las personas en cualquier parte de la República Mexicana. La implementación de un código de identidad con el que podamos identificarnos los mexicanos. Tenemos un CURP, y lo digo con todo respeto, que sirve para 2 cosas, para tener más documentos y para nada. Porque el CURP es tan susceptible de cambiar conforme la ley se modifique.
Ejemplo, quien es hijo de una madre soltera tiene un CURP. Si en el transcurso de su vida lo reconoce su padre, ese CURP cambia. Si realiza un trámite por identidad de género, el CURP cambia. Si es adoptado, cambia. Si hay un procedimiento de desconocimiento de paternidad, cambia. Y así podemos señalar varios ejemplos, lo cual no nos garantiza que el CURP nos sirva como una medida de identidad de las personas. Y tenemos que distinguir que no es lo mismo identidad que identificación. Una identificación, la oficial que hoy utilizamos, que es prácticamente reconocida en todas las instituciones donde nos paremos, que es nuestra credencial de elector. Dicho sea de paso, lo digo con todo respeto, nosotros nos encontramos en múltiples ocasiones personas que iban a solicitar su acta de nacimiento porque no estaban registrados, y cuando les pides qué documentos tiene para acreditar quiénes son, te sacaban una credencial de elector. Es decir, contaban con credencial de elector pero no con acta de nacimiento. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque sin pretender bajo ninguna circunstancia dejar de reconocer el arduo trabajo del Instituto Electoral, por supuesto que lo reconozco y mis respetos absolutos, la gente recurre a medidas distintas para obtener un certificado de nacimiento y hacer un trámite ilegal que desafortunadamente no se valida en otras instituciones. Y eso entonces lleva a no tener certeza en los padrones que se confeccionan en cada una de las instituciones en donde se lleva a cabo registro de personas para la función para la que están hechas. Por eso, desde mi punto de vista administrativa, que no político, ni de seguridad, ni de sospechosismo, ni de persecución, es necesario que, como en muchos lugares en el mundo, tengamos un código de identidad establecido para poder tener esa garantía del respeto absoluto nacional e internacional de nuestra identidad. Muchos son los retos que tenemos que enfrentar los registros civiles, ya que en México, en el caso de este país, los registros civiles se encuentran ubicados en la esfera pública administrativa dentro de las oficinas de cuarto nivel, con una alta burocracia interna, con procedimientos largos y poco claros, una gran disparidad de facultades entre los registros civiles de un estado y otro, la falta de intercomunicación estatal y la ausencia total de un sistema nacional que constituya la base de datos de la identidad de los mexicanos. En apariencia pudiera parecer que esto de lo que he hablado no guarde relación con el tema que nos ocupa. Sin embargo, los registros civiles es a quienes nos tocó, bueno, en mi caso, me tocó ejecutar la tarea más importante de los seres humanos, que es su identidad. Es hacerse visible a la sociedad frente al Estado. El registro civil es la puerta de entrada y salida a la vida. Es la fuente generadora de estadísticas. Es la fuente generadora de estadísticas demográficas. Y debe ser tomada como la primigenia en orientar las políticas públicas de todo gobierno. Los registros civiles a diario se van actualizando, a diario van conociendo cuál es el comportamiento de una población. Los registros civiles son los que deben entregar a los gobiernos de los estados cuáles son estos datos que permitan la confección
de esas políticas públicas para las diferentes poblaciones que hay en ese lugar. No solamente de los nacionales, sino de los residentes y de los extranjeros. Los registros civiles se conoce con precisión el comportamiento de la población, su nacimiento y su muerte, su migración y en general su estado civil. Por lo que el mayor reto que debe tener la Ciudad de México, si hoy que estamos hablando de ser una ciudad progresista, de avanzada, y ya hoy con una publicación en Gaceta de ser una ciudad amigable, debe transitar a la creación del Instituto de Demografía y Registro de las Personas de la Ciudad de México, que no solo sea hoy como hoy el registro civil, sino debe ser un instituto que tenga autonomía para garantizar con ello el libre ejercicio de los derechos humanos relativo a la identidad y al estado civil de las personas. Así se evitaría sujetar a procedimientos judiciales largos, injustos y denigrantes cualquier tipo de trámite relativo al estado civil y a la identidad de las personas. ¿Por qué se los digo? Porque había que pedirle a un juez la cosa más simple: cambiar el Pérez con S al Pérez con Z. Y si por alguna razón no se lograba, te quedabas en Pérez con S, había una sentencia firme y tus trámites jamás los podías realizar, porque existe el mito urbano que Pérez con S y Pérez con Z hace dos personas distintas. Y eso es un mito. Cosas tan simples como esas, hasta otras tan complicadas como es el tema de la identidad de género o de la reasignación para la concordancia sexogenérica, dejar la decisión a terceros de cuál es el género con el que alguien quiera desempeñar su vida cotidiana, lo cual a mí me parece que eso debe ser una acción personalísima y no de la decisión de un juzgador que nos ha tocado el caso. A mí me tocó verlos, que consideraron que esos temas no formaban parte, no solo de un tema judicial, sino inclusive de su ética y de su moral, y los rechazaron. De igual manera, es necesario hacer una adecuación legal a la realidad social en la que nos vamos desenvolviendo. La sociedad avanza a pasos agigantados, mientras que la norma avanza solamente de manera coyuntural. Sin embargo, no solamente es necesaria hacer la adecuación per se, sino que ésta vaya acompañada también de los criterios, de los descubrimientos científicos relativos a la conformación biológica de las personas, de tal manera que nos permita comprender que el binarismo de género no es materia exclusiva de las personas, sino a fin de reconocer que la transexualidad, la intersexualidad de las personas transgénero también son susceptibles de existir bajo el rubro en materia registral. Es necesario armonizar de manera muy precisa el Código Civil de la Ciudad de México con su reglamento, de tal manera que el área de competencia administrativa pueda ejecutar todo lo relativo a las actas que expide el registro civil, tanto para aclaraciones, correcciones y enmiendas, expedir una nueva ley una nueva acta de nacimiento por identidad de género, aún para los menores de edad. Ya como lo dije anteriormente, existe un vacío legal en relación con el tema de la reasignación para la concordancia sexogenérica. Pero más allá de las adecuaciones legales que en su caso pudieran resultar de cualquier tipo de negociación, inclusive de carácter político, es necesaria la adecuación y la modernización de las instituciones del Estado, porque su función
de las instituciones no puede verse por ninguna circunstancia como una concesión a las personas. De allí que los jueces del registro civil deben estar actualizados, deben conocer todas las reformas legales, deben además conocer las resoluciones que en el ámbito internacional se ha dictado al respecto, la sensibilización del personal administrativo a fin de que se garantice la prestación de un servicio registral a todas las personas sin distinción alguna en relación con su etnia, género, nacionalidad, personalidad sexual, preferencia sexual, grupo social o edad. Deberá desaparecer todo trámite administrativo basado en la excusa de que el grupo que elija un trato especial, ya que esta exigencia constituye un primer paso para la discriminación. Es un tema largo. Quiero concluir diciendo y agradecer que durante mi estancia en esa institución pudimos realizar algunas resoluciones administrativas que tienen que ver con el tema que nos ocupa el día de hoy. Hicimos la primera resolución del registro de un menor, hijo de un matrimonio transgénero, que es el primer caso en este país, tengo hasta al menos ese dato. Realizamos 2 resoluciones del tema de identidad de género de menores sin necesidad de un procedimiento judicial. Hicimos la primera resolución de una persona en por el trámite de identidad de género obtenido a través de una carta de naturalización, de lo cual tuvimos una oposición grande por parte de la Secretaría de Gobernación y de Relaciones Exteriores. Y esto no se pudo haber hecho sino con la ayuda de Julia, que nos orientó a ustedes, la gente de CONAPRED, de Jacqueline, de LOA, nos ayudó también la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Hay muchísimas cosas por hacer en relación con la materia registral para la Ciudad de México. Sin embargo, creo yo que este esfuerzo que hoy aquí en esta mesa se ha hecho por cada uno de los ponentes será también un impulsor para lograr estos cambios en beneficio de toda la población, particularmente de los sectores más desprotegidos, más violentados, de los cuales, sin temor, en mi caso particular, cuando fui director del Registro Civil de la Ciudad de México, me sumé a la lucha con ellos y a garantizar sus derechos. Quiero entregarle a Julia las resoluciones que hicimos. Sabemos que le darán el manejo adecuado a los datos que en ella contienen y que pudieran integrarse a los textos de investigación de esta máxima casa de estudios, de la cual también tengo la fortuna de ser egresado, para que sirvan de contribución humilde de alguien que también está interesado en el reconocimiento y en la lucha de la comunidad LGBT. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Sin duda una intervención fundamental en cuanto a los retos actuales, la necesidad de la armonización con los estándares internacionales respecto al reconocimiento del derecho a la identidad de género autopercibida y libremente manifestada, la necesidad de homologar para que en todo el territorio nacional eso sea posible, y sin duda también los retos que implican en el ámbito administrativo el entendimiento de las obligaciones fundamentales del Estado en materia de derechos humanos. Y bueno, Antonio,
Antonio ha sido una persona que ha entendido esa necesidad de poder ir construyendo criterios que sin duda no son fáciles y donde todavía hay mucho que reflexionar en términos a estas adecuaciones, pero también sin las cuales el primer paso y la conciencia a través de que todas las autoridades que componen el Estado mexicano tienen estas obligaciones, no será posible poder avanzar en esta materia. Tenemos ya muy poco tiempo, una disculpa. No sé si hubiera algún espacio para preguntas o... La mesa siguiente arranca a las 13 horas. Bueno, pues igual si tuvieran alguna, podrían hacerla llegar posteriormente a... Sí, Manuel. Pues felicitarlos por esta mesa, pero también llegar a que, a lo que yo hablaba con Jorge, que le decía, el acceso a la justicia. Porque lo que le sucede a las identidades de género, a nuestras ciudadanas y ciudadanos trans, debe de ser la reparación del daño, porque no tienen acceso a la justicia. Ese protocolo del que habla el compañero, que fue una propuesta original del PRD y en particular mía, y que tuvo que haber hasta una medida cautelar de Alejandra Haas, porque si no, no se iba a dar, porque hubo perversiones atrás de los consejeros. Me tocó verlas, estuve en todas las sesiones, en las más de 20 sesiones para ese protocolo, y donde pueden votar las compañeras y los compañeros con la falta, como tú decías, de la concordancia de su expresión de género. Por eso hablaba de la actualización de la que dice Jorge, donde habla también de las características sexuales, los principios de Yogyakarta que hablábamos, Angélica, hace muchos años. Pero también ahí hay que tener mucho cuidado con las instituciones. O como lo decía con Lorenzo Córdoba, ¿cómo se interpretan, Antonio, las leyes o se manipulan? Porque ese es el dilema, en estos tiempos de desconfianza. ¿Cómo los expertices manipulan o interpretan las leyes o las convenciones? Porque en este estado y en este país se burlan de las convenciones internacionales, porque no les hacen caso. Dicen sí, pero como lo diría Antonio Padierna, hacen caso omiso en lo cotidiano, en lo que se lleva a una violación de los derechos humanos de las personas trans. Y por eso peleamos por ese protocolo, porque nosotros lo vivimos día con ellas. Y Kenia no me dejará mentir. Y en este país hay que ser generosos, como lo decía Angélica, pero también hay que ser críticos, pero con propuesta. Y yo espero que ese pendiente en el próximo periodo legislativo pudiera modificarse la ley para prevenir y el Consejo sea autónomo. Deje de depender de gobernación, porque eso nos da desconfianza. Porque a mí me lo dijo Alejandra Haas. Y me quedé así, ¿cómo es posible? No, yo creo que tienen un reto mayúsculo, así como hemos hablado. Gracias, Manuel. Muchas gracias. Gracias. Pues bueno, gracias a todas y a todos.